Dicho esto, entonces ya estamos en condición para conocer primero cómo es la forma del intervalo y después cómo lo vamos a calcular. Aunque hoy por hoy no vamos a calcular intervalos porque esta clase solamente es para dar ideas y un orden lógico de cómo vamos a proceder. Ya en la próxima sí vamos a dar las fórmulas completas y los procedimientos matemáticos para hacer las estimaciones, pero hoy lo que necesitamos es tener ese orden lógico de cómo vamos a comprender la estimación. Primero con eso vamos a ir terminando las ideas básicas con el tamaño de muestra, empezando por la estimación de la media. Cuando estimamos la media, vamos a calcular un tamaño de muestra. Cuando estimamos la proporción, vamos a calcular otro tamaño de muestra. Y eso lo vamos a explicar en este momento. Para cada una de las situaciones, para estimación por media y por proporción, el tamaño de la muestra va a cambiar dependiendo de si se incluye o no se incluye el factor de corrección finita. Ya vamos a ver qué es eso. Vamos a comenzar con el primer caso, cuando no se incluye el factor de corrección por población finita. Población finita es que conocemos su tamaño de la población. Tiene un número fijo. Infinita es cuando no conocemos cuántos elementos pueden haber y son muchos. En este caso, en primer lugar, tenemos la forma de la expresión que va a tener el intervalo de confianza, que es el estadístico de la media, y más o menos, o sea, se le suma y se le resta este producto, el valor de la tabla Z, multiplicado por la desviación típica de la muestra. Esos elementos son los que ya habíamos mencionado que intervienen en el intervalo de confianza. ¿Cómo se genera un intervalo? El intervalo se va a generar con el menos cuando le restamos a la media y ese valor de menos nos va a dar el límite inferior. Y cuando se lo sumamos, le sumamos el valor, este término de acá, a la media, nos va a dar el límite superior. Y ahí tenemos el intervalo. Muy bien, pero aquí estamos hablando del tamaño de la muestra, no todavía de esto. Pero, ¿en qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en que a la media nos estamos desviando más o menos esta cantidad. Entonces a esta cantidad le vamos a llamar error, el error de muestreo que ya habíamos mencionado. Este no es un error no debido al muestreo, este es un error debido al muestreo, perdón. Le vamos a llamar E a esta parte sin los signos. Del error, la desviación típica de la muestra se calcula mediante el cociente de la desviación típica poblacional entre la raíz de n. Este no incluye el factor de corrección y por tanto lo vamos a dejar así como está, solo vamos a sustituir la desviación típica muestral por su equivalente, que sería esto. Entonces aquí tendríamos que el error sería z multiplicado por sigma dividido entre raíz de n. Si despejamos de aquí, de esta expresión, el tamaño de la muestra, que es n, porque todo lo podemos conocer, el error nosotros lo fijamos, el z lo calculamos de la tabla y la desviación típica poblacional pues la tendríamos que obtener, conocer, y ya despejamos n, que sería el tamaño de la muestra, y sería el primer caso cuando no se incluye el factor de corrección. En este caso, al despejar sin hacer el procedimiento y presentando de un solo la expresión despejada,
El tamaño de la muestra se calcula como el cociente de z multiplicado por la desviación típica poblacional entre el error elevado al cuadrado, todo ello. Esto se va a utilizar cuando no se incluye el factor de corrección por población finita. Y vemos un ejemplo. ¿Cómo se va a aplicar? Dice, el gerente de personal de una empresa grande desea estimar con una confianza del 95% el tiempo promedio de capacitación que recibieron los empleados de la compañía y desea que el error de la estimación no supere los 30 minutos, o sea 0.5 horas, para expresarlo en horas. Con base en resultados de estudios anteriores, estima que la desviación estándar del tiempo de capacitación de los empleados es de 3 horas. El tamaño mínimo de muestra para este estudio es, y nos deja ahí en 2 puntos para poder calcular el tamaño de la muestra, que es lo que nos pide. En este caso vamos a utilizar la fórmula anterior. Tenemos un nivel de confianza de 95%, por tanto el Z es 1.96. El 3 que aparece allí en la fórmula es el de las 3 horas que dice acá. La desviación estándar del tiempo de capacitación es de 3 horas, es decir, esto es 3 horas. Esto sale del 95% de confianza, buscándolo en la tabla de la distribución normal, da 1.96. Y luego eso se divide entre el error, pero el error ya no lo da aquí, que dice, y desea que el error de la estimación, fíjense bien, cuando dice error de estimación, es el mismo error de muestreo. Y nos dice que sea que no supere 30 minutos, y 30 minutos en horas es 0.5, por eso el error de estimación será 0.5 acá. Y al hacer las operaciones aquí, pues nos va a dar que n debe de ser 138.30, pero esto lo vamos a aproximar a 139. No es que estemos redondeando, hay que tener esa diferenciación. No estamos redondeando, sino que estamos tomando por exceso el valor resultado. ¿Por qué no estamos, por qué no vamos a utilizar lo que es el redondeo? Porque si fuera de redondear este punto 3, como no es mayor que 5 ni 5, entonces quedaría 138 si lo redondeáramos. Pero no se trata de redondear, siempre independientemente si se pasa 0.01 por ejemplo, o cualquier decimal que dé, cualquiera, siempre vamos a aproximar al entero siguiente mayor, que sería 139 en este caso, porque siempre para el tamaño de muestra vamos a aproximar al entero mayor. Eso porque la muestra no la podemos poner en decimales, y lo preferente es tener el mayor número de muestra posible. Entonces, para cuidar ese cálculo, pues lo vamos a redondear al entero mayor. Es mejor redondear hacia arriba y no hacia abajo cuando es el tamaño de la muestra, porque este es el que nos está dando la disponibilidad de cuántos datos vamos a ir a recolectar. Y entre más grande sea, mucho mejor. Bueno, esa sería la forma de aplicar el tamaño de muestra para cuando no aplicamos el factor de corrección. Ahora vamos a hacerlo cuando sí vamos a incluir el factor de corrección para población finita. Nuevamente el error estándar es esta parte de aquí. Pero ahora le vamos a incluir el factor de corrección finita. Esta expresión es la misma anterior, pero ahora multiplicada por este factor de corrección finita. ¿Pero qué es el factor de corrección finita? Es raíz cuadrada de n mayúscula menos n minúscula entre n mayúscula menos 1. Bueno, para explicar eso, pues hay un proceso aparte, pero por el momento no lo vamos a explicar. Simplemente vamos a conocer que este es el factor de corrección finita, donde n mayúscula es el tamaño de la población
Por tanto, debemos de conocerlo, porque si no lo conociéramos, no podríamos aplicar ese factor de corrección. N sería N minúscula. Entre más grande sea N, esta diferencia va a tender, perdón, este cociente va a tender a 1. Se va a hacer, digamos, como despreciable. Pero esa es la teoría nada más. Y por último, si a partir de aquí despejamos N minúscula, porque es lo que nos interesa, el tamaño de la muestra, entonces vamos a llegar a la siguiente expresión mediante un proceso ahí de despeje en el cual debemos de hacerlo con cuidado. Vamos a llegar a esta expresión. No nos interesa conocer el despeje, es una cuestión ya muy aritmética o artificiosa en la que vamos a aplicar todos los procedimientos de despejar, pero no nos interesa ver los procedimientos, sino que aplicar las fórmulas. Si queremos estar seguros de que estas son las fórmulas, pues hay que ir a buscarlas en la bibliografía que se ha proporcionado en el programa de la materia, y ahí vamos a ver si esto contrasta. Entonces, cuando despejamos a partir de la expresión esta, cuando despejamos N minúscula, aparecen dos N minúsculas y dos N minúsculas, por tanto, con todo el procedimiento que sea, estas se tienen que ir uniendo a modo de dejar una sola para poder despejar. Asumiendo que se ha hecho todo ese procedimiento, se ha llegado a esta expresión donde en un cociente en el numerador tenemos el tamaño de la población multiplicado por el valor z al cuadrado, y esto también por la varianza de la población, todo dividido entre el error de estimación al cuadrado por el tamaño de la muestra menos 1 más el valor de z al cuadrado por la varianza. Eso sería el tamaño de la muestra para cuando sí tenemos el tamaño de la población, sí conocemos el tamaño de la población, y por eso le podemos incluir lo que es el factor de corrección finita. Veamos un ejemplo de esto. El gerente de personal de una empresa que tiene 3.000 empleados desea, ahí nos está dando el tamaño de la población, observen, desea estimar el tiempo promedio que les lleva a sus trabajadores trasladarse entre sus casas y la empresa. Desea construir un intervalo de confianza de 95% y que la estimación esté dentro de 1 minuto alrededor de la media verdadera. A través de una muestra piloto se sabe que la varianza de los tiempos es de 30 minutos. Determine el tamaño de la muestra que se requiere para hacer la estimación. Ya a esta altura debemos de saber capturar los datos que la descripción del problema o la narrativa del problema nos está proporcionando. Aquí nos da el tamaño de la población, por aquí nos habla de 1 minuto. Este minuto sería el error de estimación, la E, el 95% de confianza, y a partir de eso sabemos encontrar el valor de Z. Nos está hablando de la varianza con 30 minutos de varianza y nos pide el tamaño de la muestra. Ojo que en ocasiones puede ser de que aquí nos dé la desviación típica poblacional, pero en este caso nos está hablando de varianza, entonces hay que tener cuidado. Bueno, en este caso de la muestra, aquí nos habla de que es la muestra piloto. Entonces esta varianza es varianza muestral. Hay que tener claro eso. Entonces tenemos N3000 Z 1.96 porque el nivel de confianza es 95 y 1.96 el valor de Z asociado al 95%. El error de estimación es 1 y la varianza muestral es de 30. Entonces en este caso, aplicando en la fórmula, vamos a utilizar siempre la muestral porque no tenemos la poblacional, y
al aplicar todos los datos en la fórmula, pues podemos calcular el tamaño de la muestra. Habría que realizar todo el procedimiento aritmético y encontrar el valor de n. En este caso los cálculos dan 111.02. Como les decía, siempre vamos a redondear por exceso. Si nos da redondito 101 exacto, entonces lo dejamos tal cual, 101. Pero cuando se pasa a decimales, independientemente del decimal cual sea, vamos a redondear al entero siguiente. Por tanto, n va a ser 112. Ese va a ser el tamaño de la muestra para esta situación. Muy bien, ahora vamos a pasar al tamaño de la muestra, pero para estimar la proporción. La proporción en intervalos se escribe de esta manera. P gorrito, que sería el estimador de la proporción muestral, más o menos el mismo error de estimación, que es z por sigma muestral. Nuevamente, como antes, tomamos esta parte y le llamamos error de estimación. Ahora, la desviación típica de la proporción muestral es equivalente a la raíz cuadrada de pi por q entre n. Este pi es referido a la probabilidad de éxito, que en este caso sería el valor de P, que es la proporción, y Q sería el complemento de este de acá. Aquí podríamos haber puesto P mayúscula y daba lo mismo, da lo mismo. Pero puse el pi porque así lo encontré y para ser conscientes de que en algunos libros de texto le llaman pi, pero nosotros le podemos llamar P y no hay que confundirnos, que se refiere a lo mismo. Si sustituimos esto en la expresión de acá, nos quedaría de esta manera. Y luego, despejando de aquí n, vamos a llegar a la fórmula para estimar la proporción, el tamaño de la muestra, para estimar la proporción, que sería un poco similar a la primera, pero ahora en términos no de sigma, sino que de P y de Q. P digo, pero también en este caso que quede claro que estamos utilizando pi. Aplicando esta fórmula a un ejemplo decimos: se desea tomar una muestra para estimar con una confianza de 95% la proporción de artículos defectuosos en un embarque grande, y se desea que el error sea a lo sumo de 5%. Si se sabe que la proporción de artículos defectuosos en esta clase de embarques fue de 2% en el pasado, determine el tamaño mínimo necesario para la muestra. Ok, tomamos la fórmula, sustituimos los valores que a partir de los datos se nos están dando acá. Este 0.02 es de 2% del pasado, que es la proporción de artículos defectuosos. El 0.98, que es el Q, que sería el complemento de 0.02 a 1. La suma de esos dos deben de dar 1. Entonces no hay de dónde perderse quién es Q. Y eso de abajo es el 5% que nos habla de que se desea que el error sea a lo sumo de 5% y debe de ir al elevado al cuadrado. Una vez que se hagan las operaciones aquí, nos da 30.12 y por tanto el tamaño de muestra que vamos a utilizar va a ser de 31, porque vamos a tomar por exceso el resultado. Entonces, este es el resultado del cálculo, pero el valor que vamos a tomar va a ser el siguiente mayor, que es 31. Eso no lo olvidemos. Ahora la última parte, cuando sí se incluye el factor de corrección, pero estamos hablando estimación de la proporción. Nuevamente tomamos el factor de corrección, pero ahora aquí realmente es la raíz cuadrada hasta aquí.
multiplicado por la raíz cuadrada de esto, como antes la raíz cuadrada de esto. Pero cuando yo tengo el producto de dos raíces cuadradas, pongo una sola y multiplico los valores que están bajo cada una de las raíces. Por tanto, hago una sola raíz. Este es el factor de corrección finita. Y al hacer el despeje de n minúscula, nos va a quedar esta expresión. Muy similar a la que teníamos también para la estimación de la media cuando aplicamos el factor de corrección finita. Pero ahora no utilizamos la desviación o la desviación poblacional, sino que la proporción muestral y su complemento, que es Q. Ahí está la expresión. Entonces ahora vamos a aplicarla en un ejemplo nuevamente. El director de una escuela secundaria desea estimar la proporción de alumnos que cuentan con el esquema completo de vacunas con un margen de error de 3% y un nivel de confianza del 95%. Se sabe que en el pasado el 70% tenía cubierto el esquema de vacunación. Calcule el tamaño de la muestra mínimo que se requiere sabiendo que asisten 1.350 alumnos a la escuela. Una aclaración que voy a hacer aquí, antes de que se me olvide. Aquí, cuando me dice el esquema completo de vacunas con margen de error del 3%, en otra situación me podrían decir con margen de error del 5%. Y a un nivel de confianza del 95%. Estos dos no son complementarios. Aunque aquí dijera 5%, no son complementarios porque este es el error de estimación. Estoy hablando de la diferencia entre la desviación de la media con respecto al parámetro, el cual es un valor que nosotros podemos estimar, un error que nosotros queremos valer o permitir que suceda. Pero el nivel de confianza es la probabilidad de éxito para la distribución en este caso. Ok, entonces ese 70% ya nos está hablando del porcentaje de la proporción que ya se conoce y nos da el tamaño de la población, que es 1.350. Tomando la fórmula que acabamos de encontrar, sustituyendo los valores, y luego hay que tener cuidado con que de este 70% el complemento es 30%, en decimales serían 0.7 y 0.3 respectivamente, son esos dos. Estos dos sí son complementarios, siempre. Sin embargo, el error es 0.03 porque es 3%, o sea, 3 dividido entre 100 da 0.03. Entonces hay que tener cuidado entre este 0.3 y este, que casualmente aparecen, pero hay que ver que estos dos sí son complementarios y este es el error de estimación. Al sustituir acá los datos y hacer la operación nos da 539.15. ¿Cuál va a ser el tamaño de muestra que vamos a utilizar? Pues 540, porque vamos a redondear siempre al entero mayor. 540 va a ser el tamaño de la muestra. Ok, con esto ya estamos listos para hacer estimaciones por intervalos, pero vamos a ir nuevamente partiendo en cierta manera de cero para ir explicando cómo vamos a hacer el procedimiento de cálculo de los intervalos, de la estimación de los intervalos con más profundidad, con más detenimiento, y la clase de hoy que sirva de base para tener una idea de cómo va a ser el camino que vamos a recorrer para hacer la estimación por intervalo.